esta ocasión quería hablar del tema de la Trinidad. Es un tema que ha sido muy controvertido durante la historia de la Iglesia y sigue siendo un tema muy controvertido porque hay varios puntos de vista referentes a la Trinidad. Voy a empezar sentando la primera base, y es que la premisa sobre la cual vamos a basarnos es que la palabra Trinidad no aparece nunca en la Biblia, pero sí aparece el concepto, por lo cual vamos a comenzar diciendo que aparece el concepto pero no la palabra o el término, ¿de acuerdo? No aparece nunca la palabra Trinidad en la Iglesia. No es hasta el año 215 en que Tertuliano, y voy a poner aquí así, Tertuliano, en el 215, por supuesto después de Cristo, no es hasta ese año que encontramos un escrito en el cual se usa la palabra, en latín por supuesto, Trinitas. Ahora, esto no significa que es la primera vez que se ha usado. Posiblemente se usaba antes, pero no hay un registro o se ha perdido sencillamente ese documento. Pero el primer registro que nosotros tenemos históricamente de la palabra Trinidad es Tertuliano en el 215. Fijaos que esto es bastante pronto. Hablando en la cronología de la Iglesia, es bastante pronto en la historia. Entonces aparece el concepto, pero no la palabra. Bueno, para ver primeramente el concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento, voy a hablar de 3 puntos. El primero se refiere a la palabra Elohim. Muy bien, es Elohim, que significa dioses, ¿de acuerdo? Y la curiosidad de esta palabra es que no es el singular es él, que es el singular para Dios es él. Hay muchos nombres que son Dios algo y tienen este palabrita, él, pero Elohim es un plural. Cuando se habla de Dios a lo largo de la Biblia, siempre se le llama dioses. Ahora, algunos han dicho de esto que es sencillamente un título, que no tiene que ver con que sea singular o con que sea plural, sino sencillamente es el título que se le da a Dios. Ahora, esta explicación no nos deja totalmente contentos porque Jehová, que tantas veces dice yo soy el único, y que tantas veces lo dice a lo largo del registro, y Dios que pone tanto énfasis en eso, que puso tanto énfasis al pueblo de Israel en que había un solo Dios, por lo tanto eran monoteístas, ¿por qué elegir él mismo el nombre dioses? ¿O por qué dejar al pueblo que le llamara dioses, Elohim? Y esta palabra en plural se repite a lo largo de toda la Biblia. La otra respuesta que existe es que tenemos aquí un plural majestático, que se usa el plural para alabar su grandeza o hablar de su grandeza. Ahora, uno de los problemas aquí es que esto en los textos no se da casi como cosa común hasta la época romana. Entonces es un poco difícil defender también eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a plantear? Que abre la posibilidad a una pluralidad dentro de la unidad del seno divino. La segunda es que encontramos a Dios en el Antiguo Testamento hablando reflexivamente en plural. Fijaos, dice estos 3 en Génesis. Dice, hagamos, voy aquí, hagamos al hombre a nuestra semejanza, eso es en Génesis 1:26. Luego, más adelante, dirá, el hombre, si come del árbol, del fruto del bien y del mal, será como nosotros. Entonces, usa la palabra también nosotros, en plural, por supuesto. Esto es 3,
22, y luego tenemos un tercer ejemplo que es ya en la escena de la Torre de Babel, Génesis 11, habla descendamos. Descendamos, esto es 11, 7. Descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces le encontramos hablando en plural a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, nos queda decir una cosa, un texto importante sobre para el monoteísmo, sobre la unidad de Dios. Y esto está en Deuteronomio 6, 4 al 9, es el famoso Shema de los judíos. Y es, vamos a decir, Jehová es echad. Y esto es el texto que dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese uno utiliza la palabra echad. Ahora, echad no significa sencillamente uno, como sencillo, sino se puede traducir muy bien como la palabra unidad. Es la misma palabra que se usa cuando Dios dice al hombre y a la mujer serán una sola carne, se refiere a esa sola carne como echad. Por tanto, habla de una unidad. Por tanto, Deuteronomio 6, 4 al 9, voy a poner aquí, Deuteronomio 6, 4 al 9, nos está dejando abierta también la puerta a la Trinidad, porque fijaos, sería Jehová vuestros dioses, Yahweh o Jehová Elohim, es una unidad. Esas tres esas tres personas que forman la deidad son una unidad. Eso es lo que nos estaría diciendo Deuteronomio 6. Vale, esto referente al Antiguo Testamento. Puede que tú digas, o que seas escéptico todavía, y que digas, bueno, no me termina de convencer. Pues, como ha quedado abierta la posibilidad de que dentro de esa pluralidad, o dentro de esa unidad, haya una pluralidad, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Habrá en el Nuevo Testamento personas que se identifican con Dios y que dicen pertenecer o dicen ser Dios? Vamos a ver, en primer lugar, aquí tengo el triángulo de la Trinidad. Pues tenemos, en primer lugar, a Jehová, ¿vale? Y primera persona de la Trinidad. Y pues aquí no hay mucho que decir. Jehová el Padre pertenece a la Trinidad. A esto creo que no hay que defenderlo demasiado. Muy bien, vamos con alguien que dijo ser Dios. Esa persona que dijo ser Dios fue Cristo. Y aquí tengo 6 puntos, muy rápido, sobre la deidad de Cristo. Y Cristo dijo, así, Cristo, vamos a hacer así, Cristo dijo, por ejemplo, yo y el Padre, uno somos. Juan 10, 30. Juan 10, 30. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y algunos dicen aquí, es que estaba diciendo que Él y el Padre están muy unidos, que están muy compenetrados. Bueno, los judíos de aquel día entendieron lo que Cristo estaba diciendo, porque quisieron apedrearle por blasfemia, porque se había hecho Dios. Entonces Cristo declara, yo soy Dios. ¿Es un mentiroso o es Dios? Luego tenemos 2. Cuando vemos los yo soy de Cristo, los 9 yo soy de Cristo que los tenemos en los escritos de Juan, en esos yo soy, Él una vez tras otra vez declara ser Dios. Yo soy la verdad y la vida. ¿Quién podría ser generador de vida sino Dios? ¿Quién podría ser el autor de la vida sino Dios? Pero Cristo se pone ese título, yo soy la vida. Por poner un ejemplo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Cómo podría decir eso si no es Dios? Entonces,
defendemos la deidad de Cristo con los yo soy que Él dijo. Punto 3. Juan 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por tanto, ahí defendemos, lo defiende Cristo, o Cristo alega ser Dios. Tenemos otra escena, tenemos una escena donde Cristo es adorado. Tenemos la escena de Tomás, cuando le ve resucitado y cuando mete su mano en las llagas de Cristo. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y ahora, algunos quieren decir que esto era una frase de sorpresa. Pero un judío jamás utilizaría Señor o Dios de una forma vana como una expresión de sorpresa. Por lo tanto, Tomás estaba diciendo, Señor mío, Dios mío. Si Cristo no fuera Dios, si Cristo fuera un buen hombre, o fuera creado por Dios, o fuera un ángel excepcional, un profeta excepcional, tenía que haber parado a Tomás y haberle dicho, no digas eso, porque yo no soy eso. Pero Cristo lo permite. Un quinto y último, Juan 17, Cristo orando por sus discípulos, dice, hablando de la unidad de esos cristianos, dice, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pues voy a decir aquí, él estaba diciendo, hablando de una unión perfecta, como es la unión con Dios Padre. Tenemos entonces a Cristo diciendo yo soy Dios, abriendo la posibilidad y la realidad de que Él es Dios y que por tanto hay una pluralidad dentro del seno trinitario. Vale, tenemos al Espíritu Santo, lo vamos a poner aquí. El Espíritu Santo. ¿Qué decimos respecto al Espíritu Santo? Pues vamos a decir en primer lugar un texto muy claro, Hechos 5, que está Ananías y Zafira. Y aquí Pedro le dice a Ananías y Zafiras, ¿por qué habéis querido engañar al Espíritu Santo? Y más tarde dice, eso es Hechos 5, 3 al 4, y luego le dice, habéis mentido a Dios. Diciendo Pedro que el Espíritu Santo es Dios. Juan 16, 13 nos habla de que Él nos guiará, hablará, hará saber todo esto. Guiará, hablará, hará saber. ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que guía? ¿Quién llevó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida? ¿Quién es el que nos guía a nosotros hasta la tierra prometida, hasta el lugar que a nosotros se nos ha prometido, que es un lugar con el Padre? Es el buen pastor, ¿no? Que es Dios. Dios es el que nos guía. Este otro paracleto, este que vendría a nuestro lado, es el mismo Dios del cielo en la persona del Espíritu Santo. Tenemos 3. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en esta blasfemia lo que tenemos es a Dios defendiendo el Espíritu Santo y diciendo no hay perdón para el que rechaza, para el que niega el arrepentimiento a través del Espíritu Santo. ¿Podría decir Dios que es una blasfemia hablar en contra de cualquiera que no fuera Él? La blasfemia es hablar en contra de Dios. Por tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo hay en Marcos. Marcos 3, 29. Luego, en último lugar, lo voy a poner aquí, 4, tenemos la fórmula trinitaria. Es lo que conocemos como el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pondría en esta cláusula tan importante mediante la cual es bautizado el creyente, cómo pondría en esa fórmula a alguien que no fuera Dios? Fijaos, estaría disponiendo a Jehová, al Padre, a Cristo, que es Dios también, parte de esta Trinidad, e incluye también al Espíritu Santo. Y nos dice, por tanto, que los tres son Dios. ¿Cuál es la conclusión? Acordaos que en Deuteronomio 6, 4 al 9 nos decía, esta pluralidad de dioses es uno. Estos dioses son uno. La Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son un solo Dios, comparten la esencia divina. Esto es lo que es la Trinidad. Así, por eso creemos en la Trinidad. Alguno podría decir, ¿por qué los judíos nunca llegaron a creer en la Trinidad? ¿Por qué a través de los escritos del Antiguo Testamento los judíos nunca hablaron de una Trinidad? Y aquí quiero decir una cosa. Los intérpretes judíos eran muy buenos interpretando sus textos, pero no eran infalibles. Os pongo un ejemplo muy grande además. Cuando Cristo vino, los judíos no esperaban a un Cristo, a un Mesías sufriente, sino a un Mesías gobernante. Y se equivocaron muchísimo, porque Cristo vino y había mucho texto que nos decía que el Cristo, que el Mesías sufriría, pero ellos no supieron verlo. Por tanto, lo que ellos desde el Antiguo Testamento interpretan no es infalible. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, que nos arroja tantas veces, o muchas veces, o por no decir siempre, nos arroja luz sobre el Antiguo Testamento, vemos que Dios Padre, Dios Hijo que es Cristo y Dios Espíritu Santo, los tres son Dios y a la vez los tres son uno. Espero que haya quedado claro el tema y un saludo.